Nos encontramos en el Departamento de Policía Antioquia. Hoy tenemos el gusto de entrevistar al coronel Oscar Rico Guzmán. Bienvenidos. Nos encontramos con el comandante del Departamento de Policía Antioquia, el coronel Oscar Mauricio Rico Guzmán. Coronel, nuevamente bienvenidos a Judiciales y Denuncias. José, muchas gracias. Un cordial saludo para usted, todos los que nos están escuchando en este momento y muy agradecido por la invitación y por este espacio para explicarle a los antioqueños cómo vamos en tema de seguridad. Eso. Coronel, se han presentado muy buenos los operativos y acciones policiales en este último trimestre. Háblenos de eso. Bueno, resaltar la labor que tienen todas las capacidades, empezando a Policía Judicial e Inteligencia, hablando desde el Gaula, desde Carabineros, desde Infancia, desde el Grupo de Protección, una variedad de esfuerzos que han conllevado a lograr la captura importante de cabecillas y personas que hacen parte de componentes sicariales que son dinamizadores de los delitos, principalmente hablando de homicidios y hablando de la extorsión. Esto nos ha permitido ser más inmediatos y llegar a la satisfacción de las necesidades de seguridad, que la gente y la comunidad se sienta tranquila. Tenemos un factor de atención que al ciudadano a pie lo que más le afecta es el consumo y tráfico de estupefacientes. De ahí la respuesta que hemos ya logrado, ya hemos llegado casi a las 10 toneladas de droga incautada por parte de nuestra personal de nuestras unidades de tránsito y transporte en todos los ejes viales de acceso, de entrada y salida del departamento. Y lo importante es que llevamos alrededor de estas 10 toneladas, casi 3 toneladas, .5, que han sido incautadas por parte de nuestra SIGIN y por parte del personal integrante del modelo, con destinación ya dosificada. O sea, prácticamente se ha logrado la incautación de esta droga importante ya para la venta, ya para la distribución. Y eso es importante porque una cosa es la droga que pasa por el departamento con destinación final para la costa, Puerto Urabá, que no se queda acá, o que se queda una parte de Medellín, pero digamos que ya dosificada, ya empacada, ya en envoltura, lista para la venta, es un impacto significativo, que ahí es donde estamos afectando las rentas criminales, que es lo que nos está arrojando la problemática de casos de homicidio, casos de ajustes de cuentas, y digamos que tiene que ver algo relacionado con la expansión y control territorial de estas estructuras criminales. Usted habla de los homicidios y se ha aumentado en base al año inmediatamente anterior. ¿Ha bajado o se ha mantenido, bueno, coronel? No, se ha aumentado el 11%. Teníamos el año pasado 558 casos, hoy tenemos alrededor de 681, un incremento del 11%, 63 casos aproximadamente. Aquí lo importante, haciendo un trabajo a policía judicial, el año pasado de estos casos de homicidio, y que el elemento principal, estamos hablando casi de estos 600 casos, alrededor de casi más de 450 casos, los homicidios se han arrojado producto armas de juego. El año pasado solamente se lograron realizar 15 kits balísticos en todo el año, es decir, las armas de juego que se incautan, se le hacen los estudios balísticos y se encuentra uniprocedencia para casos de, de otros homicidios, es decir, un arma de juego ha participado en 2 o 3 homicidios. Este año estamos haciendo un trabajo juicioso a Policía Judicial, valorando la prueba técnica y científica, donde hemos logrado tener el resultado positivo de 50 armas, 50 reportes positivos, donde hemos logrado esclarecer 142 casos de homicidio, en este caso con capturados. Es decir, hemos encontrado que una sola arma ha participado en más de 15 homicidios, con la captura de Arias el Negro en el suroeste, que llena satisfacción porque es que no es solamente la captura de un cabecilla importante, un actor criminal, con un arma de fuego, sino que hemos verificado que este sujeto y esa arma han estado involucrados por el momento de 15 casos de homicidio. Hay otros 3 casos más y hay otros 11 casos más que están en proceso, pero por lo menos por parte de este actor criminal ya hay 15 casos de homicidios esclarecidos. Hemos encontrado armas donde han sido asesinados policías, 2023, especialmente tránsito, nuestras seccionales de tránsito, donde hemos encontrado este tipo de armas que han tenido coincidencia balística de que ha participado en otros hechos. Tenemos una cifra importante.
540 armas incautadas. Comparación de este año al año inmediatamente anterior, tenemos casi más de 1.100 armas incautadas, o sea que es el elemento principal para la comisión de delitos en este caso del homicidio, y un número importante de allanamientos. Llevamos más de 450 allanamientos. Aquí lo importante es ahí donde se logra incautar esta sustancia ilícita lista para la distribución. Y una cosa es capturar a los delincuentes en la calle con un plan requisa, un plan candado, solitud de antecedentes, etcétera. Pero otra cosa es llegarle a la casa de los delincuentes, allanarles, encontrarles sustancias ilícitas y en algunos casos armas de juego. Digamos que ahí también hacemos un impacto significativo, porque una cosa es conocer al delincuente, conocer al bandido, pero otra cosa es llegarle a su lugar de residencia o de morada. Sí, bueno, coronel, también háblenos del tema de la extorsión, que también se haya disparado no solo aquí en Antioquia, sino en todas las regiones del país. Bueno, José, aquí el tema de la extorsión, digamos, yo podría decir de manera institucional, que es un delito donde no tenemos claro el registro, pero sí tenemos claro el fenómeno y los tipos de extorsión. El fenómeno, que es lo que causa una mayor consternación de que cualquier ciudadano hoy puede ser objeto de una llamada extorsiva, desde 100.000 pesos, 500.000 pesos, hasta 20 millones, 30 millones de pesos. Hay un flagelo que gran parte de los antioqueños nos han dicho se está creciendo la extorsión, pero le tengo una cifra, no tenemos sino 305 casos denunciados de todo el departamento. Sabemos que el temor es una emoción humana, una condición humana, y sentir miedo a denunciar, pero tengo otra cifra importante, tenemos más de 650 casos asesorados, o sea, es decir, que no necesitamos de la denuncia para acompañar a la víctima, asesorarla y nosotros de una u otra manera convertirnos en validadores si esa llamada hace parte de una estructura criminal o es un actor delincuencial criminal independiente. Que hoy en día cualquier persona que tenga acceso a un teléfono celular, que tenga acceso a las redes sociales de cualquier otra persona, digamos que puede ser aprovechada para realizar llamadas con fines extorsivos, utilizando el método de la amenaza, acciones coercitivas, intimidatorias, para que la víctima acceda al pago. Entonces, aquí es importante que de todos los delitos que maneja la policía, los 15 delitos policiales, digamos que la extorsión es el flagelo que llevamos el registro simplemente cuando sumamos las denuncias, que son alrededor de 300 denuncias, 310, y tenemos más de 600 casos asesorados. Entonces estamos hablando casi de un número aproximado a 1.000 casos atendidos con denuncia y sin denuncia de la extorsión. ¿Cuál es el tema acá? Es que la comunidad conozca cuáles son los tipos de extorsión. La mayoría de este fenómeno está encausado a las llamadas carcelarias. Y sabemos que un delincuente de buena voluntad y con buenos modales no va a cumplir su éxito, que es el pago o la exigencia económica. Va a utilizar amenazas, acciones intimidatorias, amenazas que inclusive se extienden a terceros o a personas que componen el mismo entorno familiar, y esto causa un tema de pánico pues, extremo. ¿Con qué nos hemos encontrado? Que desafortunadamente cuando se paga es que nos avisan, y aquí es evitar el pago, evitar que se materialice el delito de la extorsión a través de la aceptación de la amenaza de un tercero, de este actor criminal, en contra de las víctimas. Aquí queremos hacer el llamado, es que nos compartan esa información. Nosotros podemos asesorar el caso, no hay necesidad de la denuncia, pero que nos permitan nosotros ayudarle a cargar con el tema de la extorsión. Podemos decir que puede ser un vecino, puede ser un empleado mal retirado, puede ser una llamada carcelaria, dar recomendaciones. A veces no es bueno también ventilar muchas cosas por redes sociales, la compra de una casa, la compra de un vehículo, viajes, que estos son el insumo que le va a servir al delincuente. Bueno, si tiene plata para comprar, tiene plata para pagar, si tiene plata para viajar, entonces digamos que ese insumo puede ser utilizado de manera criminal por las personas que están merodeando las redes sociales, se están verificando cómo están sus potenciales víctimas. También hemos notado que hay información privada que se vuelve pública. Privada cuando no la conozco yo y mi entorno familiar, y la vuelvo pública cuando la publico en redes sociales. Y hay mucha información que yo considero que es privada, pero es pública. Quien me conoce a mí sabe cómo me llamo, sabe dónde vivo, sabe dónde trabajo, sabe si tengo vehículo,
si tengo hijos. Entonces a veces también ese tipo de llamadas extorsivas son intimidatorias, encausando que puede haber un daño. Sabemos que su esposa salió esta mañana, sabemos que su esposa trabaja en tal lado, sabemos que sus hijos estudian. Claro, cualquier persona que lo conozca sabe ese entorno social. Entonces a veces también el pánico es que cuando nosotros creemos que hay información privada, pero es pública, ahí donde viene también un choque psicológico para la víctima y accede al pago de las mismas. Nosotros queremos hacer un llamado a la comunidad, que cuando se presente un tipo de llamada extorsiva, nos coloquen en conocimiento para acompañar y asesorar. Y aquí importante es los casos también asesorados. Ahí se evita un daño a la familia. Y lo segundo, que esos dineros, recaudo de esas actividades ilícitas, pues vaya a fortalecer las estructuras criminales y delincuenciales. Coronel, otro de los delitos que se han venido incrementando a nivel nacional es la violencia intrafamiliar y también el acceso carnal abusivo o delitos sexuales. Háblanos de eso aquí en la región de Antioquia. Bueno, aquí un importante tema, los delitos de violencia intrafamiliar. Se está presentando especialmente en gente más de 35 años, que es un fenómeno delictivo. Nosotros estamos mirando el componente de capturas, que tenemos, yo le puedo decir capturas, de 14 a 17 años. Estamos en tema de tráfico de estupefacientes, hay casos de homicidio, hasta ahí. Cuando ya pasamos de 18 años a 25 años, estamos hablando que hay tema de sicariato, hay tema de homicidios, hay tema de lesiones y hay tema de extorsión. Cuando pasamos de 26 años a 35 años, digamos que vamos a tener los mismos delitos, pero con un incremento más. Pero cuando pasamos de 36 años en adelante, vamos a encontrar más delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar. Aquí es un fenómeno muy importante saberlo porque prácticamente las personas con más edad son las que son proclives al tema de violencia sexual. Y la violencia intrafamiliar se está volviendo casi prácticamente un factor importante entre personas de 30 años, 35 años, 40 años, lo que no hace un joven. Entonces aquí el tema es cultural y nosotros cómo empezamos a hacer actividades sociales y actividades de prevención. Lo importante, lo que dijo ayer nuestro gobernador, abrir esas plazas de trabajo para que las mujeres no dependan económicamente del 100% de sus esposos y eso sea también una prueba de que al depender pues también se pueden someter a lo que diga en el caso del esposo, y tema que nos hemos encontrado con esa particularidad, celos, posesivos, maltrato también entre hombres y mujeres. O sea, eso es un tema que es muy bueno, interesante mirarlo bien, pero acá lo que queremos hacer el llamado es que nos coloquen en conocimiento también estos hechos. Tuvimos la semana pasada, desafortunadamente, la captura de una persona que tenía su exposición a actos sexuales delante de su hija de 17 meses. Hemos encontrado sujetos de entre los 72 años, 60 años, 40 años, accediendo a menores de 14 años, que es un tema bastante delicado porque aprovechan el vínculo familiar o aprovechan la familiaridad o ese vínculo de conocimiento familiar y hace que hayan pretensiones y hayan violaciones. Otra, en algunos casos, establecimientos académicos donde personas engañan a las niñas prometiéndoles dinero, otros beneficios con el propósito de accederlas violentamente. Entonces aquí el tema es una comunicación asertiva, eficaz, hijos, padres, madres, y que cualquier situación anómala frente a este flagelo, frente a este hecho, de una posible afectación con miras a delitos sexuales, sea reportado de manera inmediata. Desafortunadamente, el mismo actor criminal que está inmiscuido en este tipo de delitos es reincidente en estos mismos hechos 2, 3, 4 veces. Tuvimos también una en zona rural de un municipio donde esta persona fue sorprendido por parte de la señora madre, que fue a buscar a su hija, la encontró y ya se la habían llevado del establecimiento académico, y dentro del proceso de búsqueda la ubicó y se dio cuenta que no era la única niña que estaba metida en temas de violación, de acceso carnal violento. Entonces, aquí lo importante es informar y reportar.
hemos tenido casos esclarecidos de 1 año, año y medio, pero mientras que se reúnen las pruebas, qué bueno haber contado con la inmediatez. Tuvimos un hecho en Guatapé, donde gracias a que una mujer colocó en conocimiento estos hechos, esta mujer no, a una persona y este tercero informó oportunamente, se recopilaron los elementos materiales probatorios que determinaron que esa persona, su expareja sentimental, lograra cometer un hecho de homicidio. Se presentaron pruebas, hubo acoso en lugar de trabajo, hubo una retención arbitraria ilegal, hubo una violencia psicológica, porque no solamente es el maltrato físico, sino el maltrato psicológico, hubo un daño material a la ropa de esta mujer. Y esos hechos sirvieron de insumo para informarle al juez, esta persona, donde no se capture, donde no se prive la libertad, va a causar un daño, y gracias a Dios, al trabajo articulado interinstitucional con las autoridades administrativas del municipio, con el trabajo oportuno de ubicación por parte de integrantes del modelo y el trabajo a policía judicial de la seccional de protección, se logró a esta persona dejarla a buen recaudo de las autoridades competentes, porque los niveles de violencia cada vez iban subiendo. Entonces aquí lo importante es los casos que se han presentado, pero más importante es colocar en conocimiento de las autoridades estos hechos para evitar que a futuro termine con una afectación mayor a más niñas y también, por así decirlo, con feminicidios o el homicidio a mujeres. Coronel, siempre escuchamos siempre la violencia en el Bajo Cauca antioqueño, los puntos entre bandas criminales, guerrilla. Háblenos sobre eso, coronel. Bueno, no solamente en el Bajo Cauca antioqueño, es aclarar que aquí tenemos inventariadas alrededor de 51 estructuras criminales y delincuenciales. Tenemos 10 que pertenecen al Clan del Golfo, tenemos 8 que pertenecen al ELN, tenemos 4 que pertenecen al Estado Mayor, tenemos una que es un GDO, que los del Bajo, que tiene también una injerencia importante en algunos municipios del departamento, y tenemos 21 estructuras de delincuencia común organizada, y tenemos 7 organizaciones con injerencia que son directamente el área metropolitana de Medellín, con injerencia en los municipios que son circundantes al área metropolitana. Aquí en el Bajo Cauca antioqueño hay digamos que un caldo de cultivo delincuencial. Tenemos en cuenta que el sufructúo, dineros ilegales, la mayoría en el Bajo Cauca antioqueño provienen de la minería ilegal, unas cantidades enormes, y eso hace que se fortalezca esas estructuras criminales. Tenemos 11 confrontaciones en todo el departamento, las confrontaciones de las cuales 10 son originadas o como protagonista de esas confrontaciones actor criminal Clan del Golfo. Solamente una, que es entre estructuras de delincuencia común organizada, de estas 11. O sea, que aquí el tema es expansión territorial, control a las rentas criminales y hegemonía criminal para todo lo que tiene que ver con minería ilegal, extorsión y demás delitos conexos que se vienen con el tema de estas confrontaciones de estas estructuras. Tenemos un importante número de resultados. Acabamos de capturar hace 2 días, 3 días, por parte del Gaula a alias Sisi, una cabecilla de una estructura delincuencial común organizada encargada de direccionar los cobros de las extorsiones. Esta mujer ya había sido capturada anteriormente por los delitos de concierto para el delinquir y fuga de presos. Fue capturada hace 3 días en Caucasia, y con ella también, ella por orden judicial, y 2 personas más en flagrancia, donde se les encontró 2 armas de fuego. Entonces aquí lo importante es hacerle frente a estas estructuras y empezar por los cabecillas, que son inicialmente los originadores y dinamizadores de los delitos, especialmente el homicidio, y acompañado con la extorsión. Por último, coronel, un llamado a la comunidad que vemos que es fundamental para las denuncias y para un mejor vivir aquí en Antioquia. Bueno, aquí llamar a nuestra comunidad a que esos hechos delictivos, anómalos, que van en contra, primero, de nuestra seguridad ciudadana y en contra de la convivencia ciudadana, hacer los llamados o pedir el apoyo interinstitucional. No solamente la policía, también hay entidades territoriales, inspectores de policía, secretarios de gobierno, defensoría, procuraduría. O sea, el tema es aquí cómo logro para colocar en conocimiento esos hechos delictivos para un tratamiento efectivo y eficaz.
hacemos un llamado a la comunidad que siga contando con su policía. Somos 4.957 hombres y mujeres acantonados en 143 unidades de policía de todo el departamento. Estamos haciendo un trabajo mucho más cercano y más próximo. Ahí, José, para también agregar, en una encuesta que hizo la gobernación el año pasado, evidenciamos que casi el 70% de los encuestados no interactúan con la policía, no nos conocen, no nos damos a conocer, y estamos haciendo un trabajo informativo de todas las actividades de prevención con nuestras capacidades, tanto el personal del modelo como de los grupos especiales, focalizados a la protección de nuestra comunidad, hablando niños, niñas y adolescentes, hablando de campañas de prevención contra el maltrato de la mujer, contra del maltrato a la familia. Estamos hablando también de esa juventud que hay que proteger, en cabeza primero los padres de familia, donde no caigan en la tentación del facilismo, de servir como auspiciadores y auxiliadores de estas estructuras criminales, expendedores de estupefaciente, microtráfico estupefaciente. No, colóquenos en conocimiento esos hechos delictivos. El tema es cómo logramos mitigar ese daño que se hace a la afectación a la familia, a la sociedad y sobre todo al territorio. Policías comprometidos, y estamos iniciando todos los días campañas preventivas, acciones policiales, operaciones, estamos capturando, y todo esto está siendo presentado ante las autoridades judiciales. Estamos reduciendo, sí, los aspectos de interés que nos interesan en este momento. El flagelo número 1 de Antioquia es el microtráfico de estupefacientes. Al ciudadano le incomoda que cerca a su lugar de residencia se consuma y se expenda. En su lugar de trabajo se consuma y se expenda. Y en su desplazamiento, donde venga, se consuma y se expenda. Estamos haciendo un trabajo muy interesante, y que nos hemos dado cuenta que el 100% de homicidios, estamos hablando casi que 380 casos de homicidios, son por ajuste de cuentas. ¿Y dónde nace el ajuste de cuentas? Tráfico y microtráfico de estupefacientes. Bueno, coronel,